Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast de Café con Libreta, el podcast donde visibilizamos las tendencias organizativas más valientes surgidas de la autogestión. Un podcast que habla de las organizaciones con futuro. Ramón y yo, Victoria, ambos somos fundadores de Vivol y acompañamos a organizaciones como las tuyas a que quieran cambiar al paradigma laboral, un paradigma basado en la autogestión y la confianza, eliminando el desperdicio y la burocracia. Si quieres saber más, escríbenos. Antes de empezar, te recordamos que si te gusta el contenido de este podcast, puedes hacérnoslo llegar a través de un like, de un botón, de compartirlo y si de verdad te ha gustado, compartirlo con un amigo. Y por supuesto, tendrás un nuevo episodio cada viernes. Esta vez hablamos con Ana Moreno, hablamos de equipos como unidades básicas y la gran pregunta es, ¿sentimos fatiga de red? Al final de la entrevista surgió un debate muy interesante, pero escucha todo el contenido porque te será de mucho valor. Allá vamos. Bienvenidos a todos a Café con Libreta, empezamos ahora a las 6 y bueno, hoy tenemos a Ana Moreno como ponente, como entrevistada. Y la verdad que bueno, Ana es profesora de la Escuela de Industriales de la UPM desde 2007 y es coordinadora del Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles. Además, está centrada en organizaciones ágiles y humanistas, toda la parte del concepto TIL. Cuando preparamos la entrevista juntas, justo hablábamos de esa parte, ¿no? De que siempre la llaman para hablar de cómo hacer o cómo organizar o cómo se organizan o cómo es esta parte, ¿no? Pero es verdad que también tiene un libro, el último libro que tiene, que es La Revolución Silenciosa del Profesional del Siglo XXI, y además tiene una web en donde está la información de sus artículos, de sus libros y de vídeos. Además, bueno, yo para poder prepararme también he recurrido a todo esto que tienes en internet, así que bueno, tengo muchas ganas de esta entrevista, Ana, y de conocerte un poquito más. Esto digamos que es como la presentación más profesional, pero si quieres contarnos un poquito de ti, quién eres. Gracias, Victoria, por invitarme, por la presentación. Bueno, pues si tuviera que complementar de una manera un poquito más emocional esa afiliación profesional, diría que desde que dejé la universidad, empecé en IBM, luego trabajé en consultoría y luego acabé en la universidad como investigadora y como profesora, siempre he tenido la inquietud de cómo desplegar el talento de las personas y cómo eso individualmente tiene ciertas limitaciones, pues cómo acompañar a organizaciones, ¿no?, a que sean capaces de ser ese terreno de juego para que las personas podamos mostrar nuestro talento. Entonces, muy guiada por personas, siempre añadiría que soy coach, que es, claro, algo muy pegado a alguien que le gustan las personas. Totalmente. Y bueno, hoy el podcast, antes contaba un poquito, ¿no? Cuando lo estuvimos preparando juntas, hablábamos de salirnos un poco de la línea de lo que normalmente Ana suele hablar, que a mí me hacía muchas ganas, o sea, que también le pareciera un reto de esta entrevista. Entonces estuvimos hablando de los equipos, del ligamento que tiene con el sentimiento de pertenencia. Entonces queríamos enfocar estos 20 minutos de conversación con Ana para luego en el debate, si tenéis preguntas, dejarlas para el final, ¿vale? Entonces, digamos que la estructura que vamos a emplear será ahora una serie de preguntas y al final hacemos, perdón, una serie de preguntas hacia Ana, que le voy a hacer yo, y luego entre todos, si tenéis preguntas, podéis ir poniéndolas por el chat y los últimos minutos las respondemos, ¿vale? Así que bueno, Ana, yo eso, al final cuando estuvimos hablando de los equipos, de lo que hemos hablado ahora de equipos como unidad mínima, yo te decía, bueno, pero antes de empezar a hablar vamos a introducir el tema y igual para todo aquel que nos está escuchando, que pueda entender un poco esto, que por qué hablamos de equipos, ¿no? Y cómo hablamos de equipos de comunidad, cómo es que hablas de equipos comunidad básica. Pues yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la palabra equipos está de moda. Todo lo hacemos en equipo, todo es co-creación, todo es colaborativo. Entonces, en nuestros modelos de investigación de organizaciones ágiles y humanistas, los modelos TIL, pues igualmente la unidad básica de funcionamiento es el equipo. Un equipo es un grupo de personas que tienen un objetivo común, con altos niveles de interdependencia, y que deseablemente tienen una identidad compartida. Entonces, a mí más que el nombre de equipo o esa primera definición,
Lo que me parece fascinante son los apellidos, ¿no? O sea, ¿es un equipo presencial o es un equipo virtual? ¿Es un equipo natural con un jefe, jefa común o es un equipo transversal? ¿Es un equipo al que perteneces cotidianamente o es esporádico? ¿Es muy relevante para ti o vas una vez al mes? ¿Le dedicas un 5% de tu tiempo, un 30% de tu tiempo? Y digo que me parece fascinante pensar en los apellidos porque nos lleva enseguida, que nos lo aplicamos al caso nuestro, a entender la trivialización que estamos haciendo del término equipo. O sea, un equipo, para llegar a tener una identidad común, un sistema operativo compartido, decimos que te creas, te conoces, tienes tus conflictos y entonces ya empiezas a ser productivo, ¿no? Claro, si llamamos equipo a que una vez cada mes nos juntamos 6 personas por Zoom los viernes para un proyecto transversal, pues ese es un equipo. O es participar en algo, que está muy bien también, ¿no? Pero creo que hay que dar como peso a la palabra equipo, porque nos estamos apoyando mucho en ella. Y total, bueno, al final también, ¿no? Relacionarlo un poco con cuando hablamos de grupos, ¿no? Que a veces un grupo, ¿no? Va en una dirección, pero cada uno tiene su propio de esto. Quizás se podría parecer más a grupo que a equipo, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Como... Sí, sí, muchas veces decimos estamos en equipo, pero en realidad somos personas que compartimos, pues, justapuestas en grupo, pues unas determinadas actividades, ¿no? Claro. Entonces, es como esa distinción que me parece básica, porque la sociedad del conocimiento, que es lo que hablábamos cuando estábamos preparando la entrevista, la unidad básica de aportación de valor es el equipo, la inteligencia colectiva, los procesos pues un poco enriquecidos con muchos puntos de vista. Entonces, cada vez hay menos personas que puedan decir que trabajan de forma autónoma, esta es mi tarea, yo empiezo aquí, termino aquí. No. Entonces, claro, si el equipo va teniendo cada vez más relevancia, pues debemos reflexionar sobre qué es un equipo y sus apellidos. ¿Y cómo dirías que es un equipo dentro de este marco, ¿no? Dentro de este marco humanista o TIL que hablas, bueno, que tanto conoces, ¿no? Bueno, a ver, yo diría que un equipo que funciona armónicamente tiene que estar en una organización que funciona armónicamente. Y tiene que estar con personas, formado por personas que tienen las competencias para trabajar en equipo, ¿no? Entonces es como persona, equipo, organización. Vale. Normalmente si tú vas a los departamentos de recursos humanos, los análisis de estructura organizativa, de estrategia, hay mucho peso a lo organizativo y a lo individual. Y los equipos los dejamos un poco pues a lo artesano, a lo que viene al paso. O sea, esta es mi jefa, somos estos 7, pues aquí el equipo. No hay como una profesionalización. Ahora con los movimientos ágiles pues se ve, ¿no? El Agile Coach, cuál es la persona que tiene este rol, o sea, se profesionaliza un poco más. Pues yo creo que esa necesidad de profesionalizar el funcionamiento del equipo es el reto que tenemos por delante. Claro, que un equipo que funcione pues con confianza, espacio seguro, permitiendo que la gente despliegue su potencial, que vaya al rol en el que conecta más con sus habilidades naturales, todo eso es imposible si estás en una organización mecanicista, ¿no? Entonces, de alguna forma, en organizaciones orientadas a altos niveles de delegación y con razonable flexibilidad, que pensemos que no es lo dominante. Lo dominante son las organizaciones orientadas al logro, con estructuras jerárquicas muy claras, procesos muy rígidos y planificación estratégica de largo plazo. Lo que nosotros investigamos es esos modelos de planificación estratégica, procesos rígidos y estructuras jerárquicas nos sirven hasta un determinado nivel de complejidad. Yeah. Cuando superas ese nivel de complejidad, y creo que claramente lo hemos superado, necesitas sistemas que funcionen como seres vivos, decimos, ¿no? Los principios TIL son equipos autogestionados, propósito evolutivo y plenitud, wholeness, como crear un entorno donde puedas ser tú con todas tus dimensiones.
Bueno, pues en esos entornos más evolucionados de las organizaciones, ser un equipo que funciona bien es fácil. En una organización pues con una estructura de poder de control y valores que no pongan a la persona en el centro, con confianza, con transparencia, pues bueno, también funcionamos como equipos, naturalmente, estamos todo el día funcionando como equipos, pero bueno, pues es más difícil conseguir lo que yo llamo la magia de los equipos, ¿no? O sea, realmente cuando ves un equipo cohesionado, alineado y a por una, lo que se consigue es impresionante. En el deporte lo vemos todos los que hemos hecho deporte de equipo, dices, bueno, y el equipo está en flujo. No es este o el otro o el de más allá, el equipo está en flujo, ¿no? Entonces, buenas organizaciones permiten buenos equipos. Buenos equipos requieren una profesionalización de entender que entendemos por equipos y además las personas tenemos que tener unas determinadas competencias para manejarnos con solvencia y desplegando las sinergias, ¿no? Y cuando, claro, hablamos desde toda esta parte, ¿no? De los equipos pues más humanistas, ¿no? Y yo sé que a veces puede ser complicado llevarlo a la práctica quizás, o de alguien que está desde un plano diferente al que hablamos, o que sea la primera vez que lo escuche, le puede decir, bueno, y recuerdo que cuando estuvimos preparando, estuvimos hablando de los modelos, de que habían diferentes modelos, creo que puede ser relevante como para generar contexto, y no sé si podrías contar un poquito más de esto. Sí, a mí me parece que estamos todos bastante familiarizados con la palabra roles, ¿no? ¿Qué roles jugamos dentro del equipo? Solemos asociarlo a roles más funcionales, a roles de coordinación. Yo diría que tiene mucha relevancia lo que podríamos llamar roles caracteriales. A mí se me hizo la luz cuando establecí contacto con los roles de Belbin, ¿no? Que lo que dice es, bueno, ¿cuándo consigues que un equipo funcione de manera óptima? Bueno, pues cuando hay personas que sus talentos naturales, su capacidad de aportar es variada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el ser humano en general tiende a rodearse de iguales. Dice, uy, qué lista esta persona, igualita que tú. Fatal, vamos, fatal. El que hace las cosas completamente distintas, el que es como creativo, expansivo, y tú eres el que ordena todo, ese que te da el ataque de nervios, es el que necesitas tener a tu lado, ¿no? Yeah. Entonces, esa idea de roles de acuerdo a tus áreas de aportación de valor me parece fundamental. Nosotros, como en la Escuela de Industriales, donde yo doy clase, hemos buscado una manera de trabajarlo de manera sencilla en el aula, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de dos variables. Hablamos de los perfiles red y hablamos de dos variables. La variable de ámbito de aportación de valor natural. No tenemos una, podemos tener dos, tres raramente, pero bueno, estamos bien enseñados a hacer lo que toque. Entonces, muchas veces nos desenvolvemos en todas, pero no es nuestra conexión natural. Puedes estar más orientado a lo intelectual, puedes estar más orientado a lo social, puedes estar más orientado a la acción. Esa es la primera variable, ¿no? Y es muy gracioso porque dices, los que sean más a la acción a la derecha, los que sean más a lo intelectual a la izquierda, y automáticamente la gente se mueve en el aula. La otra variable que utilizamos, que la introdujimos porque nos parece muy relevante para la sociedad del conocimiento y los tiempos complejos que vivimos, es la perspectiva más macro o más micro, la mirada que tiene sobre las cosas, una perspectiva más panorámica o más de entorno concreto. Bueno, pues este es un ejercicio muy tonto que puedes hacer informalmente o puedes ir a los roles de Belbin de una manera estructurada, con informes, que te dice, pues si quieres tener un equipo necesitas personas coordinadoras, personas facilitadoras, personas intelectuales, impulsores, ¿no? Entonces, creo que esa idea de busquemos nuestros talentos naturales y busquemos jugar en los equipos, los roles asociados a esos talentos y busquemos rodearnos de personas que cubren todo el resto de las áreas que no son mi fuerte, da pistas muy concretas que no las tenemos metidas en el día a día. Y el que las tenga metidas en el día a día verá que son un poco magia. O sea, a veces cuando dices,
jo, cuando estaba con esta persona, qué bien, qué fácil era todo, multiplicaba mi capacidad de aportar. Seguro que estabas con alguien que tenía un estilo de trabajo complementario, ¿no? Entonces, organizaciones preparadas, equipos preparados. Ya vamos concatenando. Vale, vale. Es que cuando has dicho esta parte de los modelos, ¿no? Y concretamente de los roles, me venía a la cabeza también una conversación que hacía poco habíamos tenido sobre la importancia de la diversidad dentro de los propios equipos, ¿no? Y no hablando solo de la diversidad de, pues lo que dices, ¿no? Entre pares o entre iguales, sino pues cuanto más diverso sea, menos límites tendrá el equipo, ¿no? O sea, como me ha venido esto a la cabeza y he querido compartirlo así. Eh, Nada, solo eso. Y bueno, hablando toda esta parte de los equipos comunidad y retomando lo que has hablado al principio, que hemos empezado hablando de la fatiga, ¿no? Sentimos fatiga de red, pertenecemos a demasiados grupos. ¿Cuáles son estos problemas o hándicaps que tienen estos roles o estas responsabilidades más fluidas dentro de grupos, ¿no? Bueno, a ver, yo esa parte creo que si se hace bien no tiene demasiados problemas. O sea, tiene el problema de que necesitas autoconocimiento, necesitas saber dar feedback, son competencias que hay que trabajar. Creo que los problemas que tenemos con los equipos y esa fatiga de red de la que llevamos años hablando tiene que ver con el exceso de pertenencia. O sea, cuando tú perteneces a 15 equipos, no digo ninguna barbaridad, coged papel y boli, pum, 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 pum. ¿Puedes pertenecer a tantos equipos realmente? Sentirte parte de, no sé, cuando hablamos con visión sistémica, un colega, Ovidio Peñalver, habla de que podemos pertenecer a 10 sistemas, incluida familia de origen, familia propia. Bueno, que pongamos generosos y dejemos 5 para el trabajo. Pertenecer, lo que se llama pertenecer a un sistema, ¿no? Entonces, cuando no estamos en un equipo realmente que es tal equipo con el que comparto identidad, que me nutre, que siento que aporto con fluidez, estoy en equipos pues, en los que atiendo tareas o atiendo obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estábamos en un escenario un poco sobreconectado, ¿no? Estamos siempre conectados y además ya no desconectamos nunca. O sea, antes, pues si de pequeñita te ibas a un campamento a Irlanda, volvía y aquellos no los volvías a ver en tu vida. Ahora no. O sea, yo ahora veo mis hijos, mis estudiantes, que van de Erasmus y mantienen todas las conexiones. O sea, nuestra capacidad de pertenencia y de mantener las conexiones con las tecnologías se ha multiplicado. Total. Entonces tenemos que hacer como un ejercicio de centramiento esencial y de minimizar a lo que realmente es relevante, ¿no? Entonces, en mitad de esta especie como de fatiga de red, vino lo que yo llamo el triángulo de las Bermudas de la motivación, que es lo que se ha desactivado con la pandemia. Correcto. Porque resulta que ahora, cuando estás en pantallas, como estamos ahora, bueno, ahora tenemos las cámaras puestas, bien, agradable veros las caras a la mayoría, pero en general estamos en remoto y estamos solos. Nos tiramos semanas, meses, hay gente que no ha vuelto a la oficina. Yo conozco muchísima gente que dice, por favor, yo me cambio de trabajo, pero el requisito es que abra una oficina, ¿no? Entonces, el primer vértice de nuestro triángulo de las Bermudas. El segundo vértice es las plataformas colaborativas siempre conectados. O sea, el concepto de Teams puede ser como la asfixia tremenda, porque además estás con todos los equipos. O sea, todos esos equipos que ya eran un exceso de pertenencia, ahora están todos ahí, todos interactuando, ¿no? ¿Verdad? Y el tercer vértice son los procedimientos. Ahora que es todo online, hemos inventado una vida paralela. Yo siento que vivo un proceso de indefensión procedimental. Entonces tú llegas a lo que podría ser un encuentro que a los 3 días se ha autodenominado equipo de co-creación para no sé qué, y te atizan una plataforma, una identidad, un procedimiento, y entonces, claro, ya la fatiga de red, pues se ha multiplicado muchísimo. O sea, realmente
necesitamos conectar con personas, mirándonos a los ojos, en grupos con los que sintamos que acabamos conformando un equipo. Y bueno, esta realidad que veo a mi alrededor, por supuesto, no es generalizada. O sea, habrá gente pues, que está en zonas con trabajos más tradicionales, que realmente pertenece a 3 o 4 equipos, que están presencial y que a lo mejor no se siente reconocida en esta fatiga de red, ¿no? Claro. Pero yo de verdad, cada vez me pasa más que me dicen, ¿quieres participar y tal? Dices, vale, aquí tienes el de usuarios, esta plataforma, y algunos van por Slack, otros por Discord, otros por tal. Plataforma nueva, es que me voy, es que no puedo más, no puedo con una plataforma más, ¿no? Entonces, por ahí viene la fatiga de red, que por otro lado es maravilloso la capacidad que tenemos de usar las herramientas, Claro, claro. pero tenemos que conectar con las preguntas esenciales. Como hacerse las preguntas. Yo creo que antes lo decía, ¿no? En las redes, yo en pandemia, vamos, no sé si a alguno de los que están también les pasó, pero esa sensación de querer estar en todo y claro, al final no poder estar en nada porque es demasiado, ¿no? Hay tanto abanico que quieres saber, o sea, aportar en tanto, pero también como que el presencial te da ese espacio de tiempo, de paciente, ¿no? De, oye, pues al final para construir o sea, dedica tiempo y por más de que estés en muchos sitios, no construyes, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, una de las últimas preguntas que teníamos por aquí, para no comernos demasiado tiempo de la parte de debate, de preguntas, es que ¿cuáles creías que van a ser los retos del futuro de los equipos, ¿no? De estas futuras generaciones que vendrán y cuáles serán sus retos, que al final serán nuestros también. Sí, sí, bueno, pues a ver, por decirlo de manera corta y luego si en el debate sale podemos profundizar un poco. Yo creo que todos somos conscientes de que necesitamos organizaciones ágiles y humanistas. Podemos llamar TIL, sociocracia, nuevo estilo de relación, de Coldo, etcétera. Bueno, necesitamos organizaciones que sean un espacio seguro, un entorno de confianza, ¿no? Entonces, ese es el espacio para que los equipos funcionen bien. El segundo reto es que seamos capaces de... El ser humano es un ser emocionalmente orientado al equipo. Es divertido estar en equipo, nos sentimos acompañados, es fantástico. Entonces, pues el siguiente reto es que esa magia de los equipos seamos capaces de manejarla en entornos remotos virtuales. Deseablemente híbridos, pero incluso, aunque sea full remote, seamos capaces de manejarlo prestando atención a la componente emocional. Y eso tiene que ver con autoconocimiento, con escucha empática, con competencias específicas de equipo, con automotivación, aunque parezca un chiste, automotivación y proactividad. Y luego el tercer reto, que ya lo he apuntado un poco en esta relación con las plataformas, pero en realidad el gran reto viene en la relación de las personas con la inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Y creo que nuestro gran reto es que la unidad básica de interacción con la inteligencia artificial sea la inteligencia humana en equipo. O sea, tengo la sensación que persona contra máquina, lo hagamos como lo hagamos, nos produce una cierta alienación. Entonces, se trataría de ver cómo pues en Superminds, ¿no? Del Collective Intelligence Lab del MIT, hablan de inteligencia artificial y la interacción equipos-tecnología, ¿no? Entonces, buenas organizaciones, equipos que nos permitan tener ese nutriente emocional que es el equipo y repensar y pensar y observar cómo nos tenemos que relacionar con la tecnología. Bueno, podríamos seguir, pero esas son las que a nosotros como grupo de investigación nos llaman ahora mismo. Bueno, pues me voy a saltar la última pregunta porque realmente la hemos contestado un poco con respecto, conforme íbamos hablando, y así también damos paso a las preguntas que seguro que alguno tiene. Hay alguna ya por el chat. Por ejemplo, preguntan, ¿cómo combatimos esta fatiga sin perder oportunidades? Bueno, pues nada, encantada de abrir el debate. Me da pena no oír vuestras voces porque además veo caras conocidas que me hace muchísima ilusión. Pues abrir micrófonos. Sí, sí. ¿Cómo combatimos esa fatiga sin perder oportunidades? A ver, centramiento, autoconocimiento,
saber decir no. O sea, estamos hablando de la sofisticación de la gestión del tiempo, que yo ahora llamo la gestión de la atención. Sí. Ya no es el arte del tiempo, es la magia del tiempo. Y creo que esto va de centramiento y conciencia. Yo creo que no hay otro. Cuando, no sé si sabéis que los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey, que es un clásico, yo cuando entré en IBM, ¡pum!, libro de cabecera. Bueno, a todos los que lo hemos leído nos ha gustado más o menos el estilo, a mí desde luego me ha mueblado la cabeza. Y la gran revolución cuando sacó el 8º hábito, Voice, encuentra tu vocación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Los otros 7 no sirven? Sí, sí sirven, pero cada vez tenemos que estar más en lo que somos y en lo que nos potencia, ¿no? Entonces, creo que el reto es muy psicológico. Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ana, no sabes qué alegría me da verte y volver a charlar contigo y escucharte que sigues en plena forma. Es una barbaridad. Yo tengo una pregunta un poco más mundana, probablemente, con todo esto, y es que, bueno, para las empresas pequeñas, las empresas que están dirigidas por un emprendedor o dos y que esa gestión de la organización, los equipos, la individualidad de la gente se hace un poco difusa en algunos términos y se hace un poco, no quiero decir compleja, pero sí un poco más difícil de entender en algunos parámetros, entendiendo además esa identidad corporativa de la que has estado hablando, que me parece que es la idea básica, ¿no? La identidad corporativa del grupo, cómo te creas, te conoces y empiezas a ser productivo. ¿Cómo una empresa pequeña puede manejar todos esos parámetros a la vez, aparte de dejándose la vida en el intento, ¿no? Que es la parte fundamental probablemente en todo esto, pero ¿cómo puede hacer o buscar ese ejercicio de pertenencia sin ese exceso, cuando además estamos teniendo muchos problemas, yo creo que casi todas las empresas en cuanto a reclutamiento y puesta en marcha de los equipos precisamente en esa idea, con este mundo remoto y con todo lo demás? ¿Dónde puede haber alguna clave que pueda ayudarnos a entender un poco mejor ese concepto, ¿no? Bueno, yo creo que las organizaciones pequeñas, y si estás en sector tecnológico, pues sufres especialmente la crisis del talento, la movilidad no deseada, etcétera. Es tremendo. A veces, curiosamente, funcionan en lo que llamamos en estructura organizativa académicamente ajuste mutuo. Pues como las familias, ¿no? Como las familias, o sea, un poco sobre la marcha. Eso es muy potente porque te ahorra muchos mecanismos de coordinación que introducen mucha ineficiencia y que además los procesos suelen estar orientados a la desconfianza en vez de a la confianza. Pero en ese ser pequeño y ajuste mutuo no prestamos atención a las rutinas. Lo hacemos todo un poco sobre la marcha porque nos coordinamos en los pasillos. Entonces, la recomendación que yo daría es prestemos un poco de atención a la caja de herramientas, pues yo que sé, una práctica de reuniones de check-in, check-out para centrar la atención. Me da igual, con un minuto de mindfulness y un cierre de reunión de qué me llevo hoy. Pongamos rutinas del feedback y todas esas cosas de recursos humanos, gestión de personas, people and talent, chief happiness officer, en fin, como lo queramos llamar, que las pequeñas hacen informalmente, darles un poco más de peso con, pues vamos a hacer una práctica de agradecimiento o vamos a hacer una práctica de feedback emocional, que es lo que he visto en ti, Javier, este trimestre, que me ha encantado, tal, no sé, buscar pequeñas prácticas que consigan rutinizar cosas que la presión se lleva por delante. Al final, en una pequeña empresa hay retos específicos, pero una de las oportunidades específicas es que si quieres generar confianza y quieres dar un mensaje de vamos hacia una cultura más humanista, es más rápido, porque la coherencia requiere menos años para constatarse como tal coherencia, cosa que en una grande que decide cambiar cultura es súper difícil que no haya incoherencias. Todo esto no quiere decir que vayan a ser las cosas más fáciles. Quiere decir que podemos obtener mejores resultados y a la vez ser más felices, entre comillas, o sea, estar más centrados, más conscientes. Pero difícil es, o sea, si nosotros miramos el cuerpo humano como un sistema que funciona pues con el máximo nivel de sofisticación,
no es fácil, o sea, que no falle una hormona, que no falle en esta tecnología de la que hablaba Begoña, ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena apostar por valores, fortalecer mucho el propósito, utilizar mucho prácticas de storytelling y confiar. Y a veces te la pegas con alguien, pues ese jarrón que se rompe porque confiaste y no debías haber confiado, aún así vale la pena, ¿no? Es difícil en la práctica, es un traje a medida para cada organización, eso sí te digo, Javier, ¿eh? O sea, no hay como cosas generalizables, es como qué práctica cotidiana hay. A veces hacemos una práctica de team building, tal, digo, vamos a escuchar a la gente, hacemos un taller de escucha. Y entonces resulta que ya se hace la paella de los viernes. Pues ese es el team building, la paella de los viernes, ¿no? Entonces son esas pequeñas cosas y el riesgo de las pequeñas es rutinizarlos y no confiar en que ya nos coordinamos todos por el pasillo. Sí, seguramente sí, sin llegar a los procedimientos, o sea, sin abusar de los procedimientos, entiendo, ¿no? Totalmente. La clave es la rutinización siempre basada en la confianza, transparencia y confianza. Todo aquello que nos permita tener transparencia y basarse en la confianza y divertido, porque llevamos una vida muy intensa. Entonces tenemos que buscar rutinizaciones que sean divertidas. Reuniones de no sé qué, con pelotita. O sea, esto pasándonos la pelotita. Es que necesitamos despertar la componente emocional y lúdica. Entonces son pequeñas cosas, ir probando. Son riesgo cero esas cosas. Lo haremos. Pues muchas gracias, Ana, y a todos. No sé si alguno más tiene alguna otra pregunta, pero ya le estamos robando 4 minutos más a Ana, que no quisiera. Si alguno tiene alguna más y si no, cerramos por aquí. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, Victoria. Una alegría reencontrarnos, Ramón. Y también Ana, Begoña, Javier. La verdad es que ha sido un ratito muy nutriente. Muchas gracias, Ana, por tu Muchas gracias. participación, de verdad. Yo lo Muchas gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Chao. Un abrazo. Adiós, gracias. Gracias.